va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Simbólicamente, una nueva era de mucha comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Escuchen lo que les voy a decir. Ciertamente, desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen luego. Ustedes. El enfrentamiento entre la universidad y el gobierno lo lamenta la nación y lo celebran los heterogéneos enemigos de México. Funcionarios del gobierno de Jalisco, dirigentes del PRI y familiares del general Marcelino García Barragán realizaron un acto luctuoso en la rotonda de los jaliscienses ilustres para recordar el aniversario 38 del fallecimiento del militar nativo de Autlán que gobernó Jalisco entre 1943 y 1947. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, resaltó que García Barragán fue un defensor de los ideales de la Revolución Mexicana, un mexicano de lealtad irrompible con su patria, dijo. Este año se conmemora el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Ese movimiento tiene la doble cara en el sentido de que la juventud de aquel entonces nos constituimos en una multitud consciente, en una multitud desafiante del autoritarismo reinante, que consistía en reprimir por cualquier motivo a la juventud, y ante la exigencia nuestra de aquel movimiento, el gobierno de Díaz Ordaz contestaba con mayor represión, con una creciente participación desde los primeros días del ejército y la policía. O sea, se estaban violando todas las garantías individuales, así llamadas entonces, que ahora son llamadas derechos humanos. Todo comenzó por un incidente de 2 grupos de estudiantes de una preparatoria particular y de la vocacional 5 del Instituto Politécnico, de un incidente entre jóvenes, pero en donde desde el primer momento la policía usó la brutalidad. Un día después del incidente inicial, fueron muchos más policías disque buscando a los participantes en una riña de jóvenes a la vocacional 5 y entraron con violencia inusitada, golpeando a los profesores y a los estudiantes que estaban tomando clases sin mediar palabra. Entonces eso fue una demostración de un acto de provocación que ahora decimos a la distancia pudo ser eso, un acto de provocación para suscitar después la justificación a la represión a la juventud para intimidarnos, sabedores de que pues íbamos a protestar por eso. Entonces el movimiento creció inusitadamente exigiendo que se delindaran responsabilidades desde esos primeros acontecimientos respecto a los policías y jefes policíacos, y en lugar de que hubiera eso, se crearon por eso brigadas de inconformidad y de difusión de que había hechos violentos y que la policía se sobrepasaba.
y en lugar de eso aparece el ejército el día 30 de julio y con una bazuca persiguiendo a unos jóvenes estudiantes de la preparatoria del centro de la ciudad, que era la preparatoria 1 por la mañana y la 3 por la tarde, atacan. Buscan a estos jóvenes que se meten corriendo para salvarse a la preparatoria, pero ellos no sabían que estaban soldados apostados y ni siquiera se habían dado cuenta cuando se metieron a protegerse en la propia escuela donde estudiaban, y los soldados dispararon una bazuca contra la puerta histórica de ese edificio histórico que es el edificio de San Ildefonso, un edificio colonial muy importante, y bueno, la tropa apareció el 30 de julio. Esto suscitó que al otro día el rector de la universidad considerara una violación fragante a la autonomía, puesto que era un edificio universitario y la universidad es autónoma, y convocó a un acto de desagravio en Ciudad Universitaria el rector Javier Barros Sierra. Y además porque era persistente el asunto de que el gobierno no generaba ninguna explicación, al otro día convocó a una marcha y así comenzó el despliegue de una gran fuerza del estudiantado. El propio rector convocó a la marcha sobre la avenida Insurgentes, llegando hasta Félix Cuevas, con una participación de miles y miles de estudiantes. Y de ahí ya hubo la conjunción del esfuerzo de todos, diciendo no queremos respuesta autoritaria del gobierno frente a una legítima preocupación de que no se use a la policía para atacar a los estudiantes bajo cualquier pretexto y mucho menos al ejército. Así que en unos meses, en un lapso de 2,5 meses, vivimos gigantescas movilizaciones que crecieron justo porque el gobierno no respondía con menor represión, sino con mayor represión. Así que tuvimos marchas el 13 de agosto, el 27 de agosto, el 13 de septiembre y el gran mitin de Tlatelolco el 2 de octubre. En ese lapso creció tanto la participación que llegaron a haber marchas de 200,000, la del 13 de agosto, de 300,000, la del 27 de agosto, 400,000, y luego el 13 de septiembre la manifestación silenciosa también de más de 200,000. Estamos hablando de un despliegue de la energía, de la capacidad de rebeldía y de respuesta y de rechazo a ese gobierno autoritario de Díaz Ordaz. Y este preparó el terreno en la opinión pública, incluso en este recinto era la Cámara de Diputados, y en su informe del 1 de septiembre aquí hizo un acto de farsa, de provocación, diciendo que tendía su mano a la juventud, que en ese momento ya teníamos nuestro pliego petitorio de 6 puntos y que si la aceptábamos o no, pero al otro día era amenazante y al otro día se incrementa la participación del ejército. Septiembre fue un mes fatal y después el 2 de octubre culmina eso con una tragedia. En septiembre hacemos la manifestación silenciosa para demostrarle a Díaz Ordaz que no éramos extranjerizantes, escandalosos y antipatria, y marchamos en silencio y llevando, además de al Che Guevara, a nuestros héroes nacionales en pancartas y todo. Así que eso fue un desmentido para Díaz Ordaz y por eso se incrementó su rabia, su ira, su despropósito de generar la gran provocación, y tomó Ciudad Universitaria el 18 de septiembre con el ejército, y luego tomó el casco de Santo Tomás y Zacatenco, el casco de Santo Tomás el día 23 por la noche, 24 en la madrugada, en septiembre, y donde hubo incluso respuestas de los jóvenes y de los vecinos del lugar en contra del ataque del ejército. Como que un ejército atacándonos como si fuera una guerra. El gesto es para protegernos a los nacionales de alguna amenaza extranjera, y estaba siendo utilizado para atacarnos, para disparar contra estudiantes que teníamos la huelga en protesta por el autoritarismo y la represión. Entonces hasta hubo respuesta de bombas molotov y de pedradas, tanto del estudiantado de las escuelas del casco de Santo Tomás como de los vecinos que eran solidarios. Y luego pues se convoca al mitin en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre.
el gobierno fingió que tenía una comisión negociadora y no era un distractor, ni se sabe qué facultades tenían y nunca hubo el diálogo que exigíamos. Entonces, esas gigantescas movilizaciones nos hicieron tomar conciencia. Somos, por un lado, una generación que vivió en esos 2 meses y medio como 20 años de vida, maduramos y asimilamos y crecimos en conciencia de que era necesario cambiar este país, de generar el que acabaran los gobiernos autoritarios y que nos pudiéramos considerar ciudadanos libres, habitantes libres de este país, donde las garantías que están en la Constitución fueran respetadas. Nosotros las ejercimos: libertad de manifestación, libertad de expresión, señalamiento de críticas a los excesos de la policía y del gobierno, que era nuestro pliego, que liberaran a los presos políticos, que eso eran al ser aprehendidos por participar en el movimiento, y que derogaran el artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que hablaban de disolución social, un delito extraño que le aplicaban a cualquiera que fuera disidente o crítico de los gobiernos de aquel entonces. Y viene la masacre. Y claro, utilizan a miles de soldados, toman Tlatelolco, estábamos en el mitin aproximadamente 10-12 mil personas y atacan a las 6:10, una señal que implica que había un operativo largamente programado, unas luces de bengala que caen en una pequeña fuente de la Plaza de las Tres Culturas fueron la señal y entraron a atacar los soldados, entraron con sus rifles, dispararon con sus rifles y tenían apostados en el tercer piso a miembros del Batallón Olimpia, que eran de guardias presidenciales, que usaron un guante blanco. Eso revelaba un operativo para después decir que los que disparaban eran los del Batallón Olimpia hacia abajo y los soldados hacia arriba y hacia todos lados, para después decir que los dirigentes del movimiento que estaban en la tribuna del tercer piso del edificio Chihuahua esa tarde del 2 de octubre, que estaban armados. Eso pues era lo más falso. Fueron muertos y heridos centenares de personas en esa Plaza de las Tres Culturas. Fui de los que estuvo presente y testigo de esa terrible situación, el recuerdo de los compañeros caídos, el olor a la sangre humana que se produjo, porque además llovió y se esparció la sangre, era terrible. La forma impiadosa en que decíamos no disparen, no disparen, y nos ametrallaban. Y nos llevaron a... quiero recordar el número, a más de 2,000 a la prisión. Nos llevaron a más de 2,000 y muchos quedaron ahí muertos. Algunos otros dicen que más de 3,000 nos llevaron a las distintas prisiones. En mi caso me tocó ir a la prisión de Lecumberri y estuvimos en la Crujía C, nos amontonaban, nos vejaron, nos trataron a golpes y decían hagan la B de la victoria, nos golpeaban, nos torturaban y nos metieron y nos hacinaban en las celdas de Lecumberri. A otros los llevaron primero al campo militar número 1 durante 10 días, a los más destacados dirigentes. Yo era de la preparatoria número 7 de la UNAM, era de los más jóvenes en ese entonces y de todas maneras ahí estuve, y después decían que toda mi familia andaba y que hasta un hermano mío que era de secundaria, que éramos peligrosos y nos trataban muy mal, y nuestras familias pues también fueron maltratadas y acechadas y una serie de cosas. Y finalmente hubo unos juicios contra nosotros siendo las víctimas, y decían que 17, que 20 delitos, que era que acopio de armas, que ataques a las vías generales de comunicación, cosas terribles.